Listo, ok. Buenas noches. Vamos a iniciar hoy día revisando dos conceptos acerca de lo que es la norma. Primero, los sistemas normativos y luego las funciones del derecho. Para poder conversar sobre esto, quiero que me ayuden primero eh, viendo un video. Vamos a ver un video, ¿sí? Y después conversamos. Ujú. Primero me confirma si se escucha la expresión. Correcto, profe, sí se escucha. Listo, entonces vamos a... Ok, vamos a ver este video y luego conversamos, ¿te parece? What I really want to try to achieve here is to make Mars seem possible, make it seem as though it's something that we can do in our lifetimes, and that you can go. We want. Yeah. Alcancía virtual y digital. Muy bien, ya hemos visto el video, ¿verdad? Mi pregunta es, a ver, empezamos. Vamos a hablar, decíamos, hoy acerca de lo que es un sistema normativo. Y para eso habíamos primero revisado este video, que es el plan que tiene Elon Musk acerca de colonizar Marte. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Primero, ¿ustedes creen que en algún momento eso sea posible? Empezar a colonizar Marte. Elmer, ¿qué opinas? Profesor, yo pienso que en un futuro no muy lejano vamos a empezar a llegar de manera más consecutiva, ¿no? Si bien es cierto, ahora creo que solamente hubo una expedición de un robot y todo ello, pero pienso que con el avance tecnológico que tenemos, no está muy lejana la idea de ir a explorar y luego tener toda esa implementación de creación y colonización no solamente de Marte, sino de cualquier otro planeta, ¿no? Creyera que sin ir muy lejos, la Luna es un lugar más cercano y que a veces dejamos de lado, ¿no? Yo creo que sí va a ser factible con el correr del tiempo, profesor. Ok, gracias, Elmer. Pero fíjense que lo que está planteando Elon Musk es colonizar Marte. Ok, vemos que eso no es tan lejano, no es que sea una locura, en realidad es algo que eh, se podría dar, vale. Pero ahora mi pregunta es,
¿qué sistema normativo aplicaríamos en este caso si se colonizáramos de la Luna, como de repente comenta Elmer, o un planeta como el caso de Marte? ¿Qué sistema normativo aplicamos? Ahí va un poquito otra pregunta. ¿Qué sistema normativo creen ustedes que vamos a aplicar o deberíamos aplicar en este caso? Silvia, ¿qué opinas? Alexandra, ¿qué sistema normativo? O sea, y ahí la idea está de colonizar Marte, o incluso Elmer comentaba acerca de la posibilidad de pensar algo más cercano, de repente la Luna, ok, colonizar la Luna o colonizar Marte. Y entonces ahí viene la pregunta de ¿qué sistema normativo vamos a aplicar en esas colonias? Ya sea la Luna o ya sea Marte. Las potencias impondrían sus normas, pero ¿cuál de ellas? Estados Unidos, Rusia, Japón, China. ¿Cuál de estas potencias sería la que imponga sus reglas? Parámetro ahora. Las reglas, el sistema normativo será igual en una colonia en la Luna o en una colonia en Marte. ¿El sistema será el mismo, similar? Elbert, te escucho. Profesor, yo pienso que un poco va a depender de quién es el que, como se dice, el que llegue primero, ¿no? En el sentido de que va a imponer pues las mejores reglas sociales, ¿no? Sociales, jurídicas. Pienso que políticas un poco que sería un poquito eh, demasiado rápido el hecho de, porque obviamente entiendo que irían las personas del lugar donde, del país del que llegue primero, por así decirlo, ¿no? Porque esa es una carrera contra el tiempo de parte de todos los países, ¿no? De las grandes potencias que tienen este tipo de avance tecnológico. Pero yo pienso que por allí el que llegue primero va a imponer sus reglas sociales, sobre todo ellos, ¿no? Sociales, profesor. Ok, ya. Jorge, Profesor, buenas noches. ¿cómo estás, Jorge? Bueno, a ver, haciendo un análisis en realidad a nivel mundial, ¿no? Ya tendríamos que analizarlo de esa forma. Todos los países, creo, a nivel general, manejan un ordenamiento jurídico similar. Ahora, si estamos hablando de que se colonizaría no sé, por ejemplo, la Luna o Marte, sería lo mismo que sucedió cuando los españoles llegaron a América, ¿no? Se impuso el ordenamiento, la normativa jurídica social que en ese momento se impartía a nivel Europa, que eran todos similares, ¿no? Eran orientados e influenciados por Roma. Entonces yo asumo de que si sucedería eso, el ordenamiento jurídico seguramente sería orientado a esto. Además que a nivel mundial ya todos los países estamos enlazados en varios tratados en los que se reconocen múltiples derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que por ahí sería la tendencia. Eh, Respecto de lo que tú mencionas sobre derechos humanos, que se pueden considerar que son de repente conceptos elementales y fundamentales y hasta universales, entonces por esa parte creo que no habría ninguna dificultad, creo yo. O sea, viendo que justamente existe una concepción de que hay derechos que son fundamentales a la esencia del ser humano y que esta es aceptada independientemente de qué concepción tú manejes acerca del derecho, ese de repente sí, efectivamente no es un problema o no sería un problema. Pero te pongo de repente un poco para ver un poquito la situación. Efectivamente, nosotros lanzamos por primera vez el primer grupo de colonizadores, ¿ok? Lo que tú dices es similar. Es Cristóbal Colón llegando a América, ¿no es cierto? Son los primeros que van a llegar y en algún momento van a tratar de establecer su ordenamiento, su reglamentación. O sea, una forma de organizar siempre la sociedad, decíamos en algún momento, siempre es a partir del derecho. El cómo nos integramos como sociedad finalmente
es gracias en cierta medida a que surge el derecho justamente como instrumento para poder dar la organización de una sociedad. Si no, simplemente somos un grupo de personas, como puede ser una manada de animales en la calle, no sé, perritos de repente, pero no tenemos una organización. Entonces necesitamos, para poder convivir de manera pacífica, necesitamos una organización, y esa organización nos la brinda el derecho. Y en este caso, Jorge mencionaba acerca de que existen ciertas similitudes, pero no necesariamente son iguales. Recuerden que hay familias de sistemas normativos o sistemas jurídicos. Eh, por ahí decían, en algún punto, algún comentario, hablaban de potencias, ok, en este caso estamos hablando de Elon Musk y el convenio con la NASA, entonces de repente dirán, ah, no, van a imponer las reglas de los Estados Unidos. Pero las reglas de los Estados Unidos son reglas distintas a las del Perú. ¿Por qué? Porque por familia normativa o por familia, sistema jurídico es distinto al del sistema peruano. Nosotros somos del civil law y en este caso en Estados Unidos son del common law o el derecho anglosajón, del sistema anglosajón. Entonces es distinta la visión del derecho. Ya hay una diferencia en este caso, entonces no es esa regla. Ahora, los primeros colonizadores, aquí de repente dirán, no, los nuevos, no, yo he colonizado, yo he empezado esto, entonces yo no quiero que se impongan las reglas de Estados Unidos, sino que quiero que se impongan las reglas que yo considero que son esenciales. Y ahí será una primera discusión, ¿no es cierto? Y entonces en este problema, imagínense que se produce un homicidio. ¿Cómo hacemos en ese caso, en esa situación, para eh, crear una sanción o establecer de repente una sanción en esta circunstancia? Ojo, hemos llegado, el primer grupo de colonizadores hemos llegado a Marte y se produce un homicidio. ¿Cómo lo tramitamos? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Qué tendría que hacer? Ojo que un viaje a Marte no es solo de unas horas, ¿no? ¿Cómo podría ser en ese caso, sabiendo que se ha cometido un homicidio? ¿Cómo hacemos, Jorge? Silvia. Bueno, profesor, pero yo considero, creo que, por ejemplo, el primer grupo colonizador, asumiendo, ¿no?, que llegara a Marte y sucediese de que uno de ellos comete un asesinato, implicaría ahí primero, o sea, toda la carga normativa, social con la que han viajado ellos, definitivamente está circunscrito a una sociedad, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Entonces, asumo yo que moralmente ellos tienen concepciones ya preconcebidas en tierra y entonces tendrían que aplicar esa moral, ¿no? O sea, apelar a la moralidad que tienen cada uno de ellos o por las que han sido regidos desde su crianza para que puedan ajusticiar o en todo caso ver la manera de poder algún tipo de corrección, ¿no? Ya. Y ahí, por ejemplo, la pregunta es, ¿quién se encargaría de un juicio, por ejemplo, si es que hubiera la posibilidad de iniciar un proceso judicial? ¿Quién sería la persona que se encargaría de hacer la función de juez, por ejemplo? O si se comete el delito, ¿quién sería el encargado de hacer la investigación? Y si es que determinamos quién ha sido responsable, ¿quién será el encargado de detener de repente al responsable? ¿Qué necesitamos para eso? ¿O qué necesitaríamos para tramitar solo, en este caso, un homicidio? ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos falta para poder lograr eso que decimos? ¿No? Hay un sistema de reglas, es posible que de repente moralmente no haya reglas establecidas a través de una norma jurídica, eh, pero yo tengo en este caso un hecho que en la Tierra es un hecho que siempre sancionamos. Pero ahora hemos llegado a la Luna, y entonces, ¿quién será la persona que se encargue de emitir el juicio o resolver, en este caso, el problema, pero ya desde una visión jurídica? Elmer, te escucho. Sí, profesor, yo pienso que en base al consenso, ¿no? De las personas que están allá, porque si bien dice el compañero Jorge, el hecho de, por ejemplo, si llegan a los Estados Unidos, eh,
se puede apelar a la moral o a lo que se tiene en Constitución de Estados Unidos, pero por otro lado, en Estados Unidos hay estados donde sí se procede a la pena de muerte por un asesinato, por una violación o no por un delito cometido. Entonces yo pienso que más bien se van a basar por el hecho de un acuerdo entre todos los que están allí y formar una, por decir, una constitución que los haga ejercer el derecho como lo hacemos acá nosotros, ¿no? O sea, un derecho positivo, o positivizar las ideas y todo ello. Creyera yo que eso es bajo consenso y se elegirían como nosotros acá, ¿no? Ya tenemos la base de las elecciones democráticas y todo ello, y por allí se encaminaría ese sistema normativo, profesor. Recuerden que hay, por principio de territorio, las normas se aplican normalmente dentro del territorio de cada país. En este caso, no sé, en el Perú, la legislación que se aplica no es la de los Estados Unidos, a pesar de que incluso la persona que comete el delito de repente no sea nacional. Pero las reglas que se van a establecer aquí en el Perú serán las reglas del sistema peruano. Y si el hecho se produce en México, entonces las reglas que competen a México, si es en Chile, si es en Argentina, si es en Estados Unidos, en España, en Francia, se terminará aplicando esa regla. Pero en este caso estamos en el espacio, ya hemos salido del territorio, no estamos en la Tierra, y resulta que en este caso no existe de repente una regulación de cuáles son las reglas que debería tener. Si nos damos cuenta, empezamos a establecer la posibilidad de decir, ah, no tenemos reglas, entonces, ¿qué es lo que propone un poco Elmer? Nos reunimos entre los que están y a partir de los que están empiezan a generar reglas. Ok, entonces estamos empezando a crear derechos, si se dan cuenta. Estamos empezando a hacer eso. O sea, no teníamos nada y entonces este primer grupo ha decidido reunirse y empezar a establecer reglas. Muy bien, ya establecemos reglas. Pero para esas reglas yo necesito también lo que ustedes por ahí mencionaban. Joan decía, podría ser como antes, ¿no? Un patriarca, por ejemplo, que se encargue de administrar justicia, pero ¿quién toma esa decisión de decir quién es el patriarca y quién tiene la posibilidad de administrarla? Será de repente nuevamente el grupo el que decida, ok, alguien que se vaya a encargar de administrar justicia. Muy bien, pero el encargado de administrar justicia, por ejemplo, no será el encargado, entiendo yo, de repente recluir o detener al responsable. El encargado de administrar justicia no creo que sea también el que tenga que hacer la investigación. Entonces esto me lleva a la idea de que yo tengo, además de la necesidad de reglas, necesito también la presencia de algunas instituciones o algunos organismos que permitan que esa administración de justicia, por ejemplo, se dé, o que las reglas que se han establecido puedan ser cumplidas, ejecutadas, y que incluso, si es que en alguna circunstancia hubiera algún individuo de que no las cumple, pueda tener también un mecanismo que me permita sancionarlo. Y obviamente el patriarca no va a estar detrás de todo eso, ¿no es cierto? El patriarca no lo tiene que hacer todo eso, si es que decidimos hacerlo a través de un patriarca. Eh, Ahora, muchas circunstancias en el espacio también van a cambiar. Si ustedes se han fijado en el video, decía que en el caso de Marte tiene temperaturas muy drásticas. Y entonces tendríamos que ver también esas posibilidades, ¿no es cierto? Imagínense que tienen en la colonia la construcción hecha, pero alguien decide atacar a esa construcción. Entonces, eso, por ejemplo, que podría ser aquí algo que no sería sancionable drásticamente, en el espacio, en Marte, sería sumamente peligroso, porque esto implicaría el riesgo de la vida de todos los que forman parte de la colonia. Y entonces, en ese caso, se tratará de hacer una sanción mucho más drástica. Que en la Tierra, obviamente, ese hecho no se va a producir. Ese hecho no se producirá, pero sí se va a producir en Marte. Y entonces necesito también reglamentar y regular esas circunstancias, que en la Tierra no se da. Y si yo digo, voy a llevar el sistema norteamericano a la colonia, porque es una colonia norteamericana, que yo voy a llevar el sistema norteamericano, me daré cuenta que también ese sistema de reglas de los Estados Unidos no será completa. ¿Por qué? Porque habrán circunstancias que en este caso en Marte serán distintas y que tendría la necesidad de regular, que servirán solo para Marte, pero no van a servir para los Estados Unidos, por ejemplo.
y que necesito también, si se han dado cuenta, una organización. De eso justamente es de lo que vamos a hablar en cierta forma, de lo que son los sistemas normativos. En principio hay una idea, y eso quiero que partamos saliendo de eso, hay una idea de que cuando hablamos de sistema normativo, y obviamente por el por el nombre, perdón, se piensa que solo estamos hablando de un conjunto de reglas, o que solo son normas. Y un sistema normativo es mucho más que solo reglas o normas, ¿ya? Es mucho más que eso. Porque acabamos de decir, en esa colonia hay la necesidad, por ejemplo, de regular conductas. Ok, eso me lleva a la idea de normas. Pero para que esas normas puedan ser cumplidas, yo necesito, por ejemplo, a una persona que se encargue de administrar la justicia. Entonces, la norma, si, no, si la reglamentación está ahí, pero no tengo quien la aplique, entonces estaría en vano. Para eso necesito, entonces, una persona que tenga la autorización o la autoridad de la población para poder encargarse de administrar justicia. En este caso decían, lo hacemos por voto y elección, decisión de los que estamos en la colonia. Ok, pero esa es ya una primera forma de organización y a partir de que tengo la necesidad de que estas normas, este conjunto de normas, pueda ejecutarse, pueda cumplirse, entonces necesito un juez. Pero también necesito un sistema más. ¿Qué pasa en este caso si determinamos que efectivamente esta persona es responsable y que merece una sanción? Estableceremos una sanción, no sé, reclusión de repente, o pena de muerte si lo prefieren. ¿Quién va a ejecutar la condena ahora? El mismo al cual se le dio la atribución de administrar la justicia también tendrá que ejecutar la condena. Se dan cuenta que cuando hablamos del sistema normativo es mucho más que solo un conjunto de normas. Son también, como están viendo ustedes ahí, instituciones, eh, entes, organismos que ayuden a que ese conjunto de normas se pueda aplicar. Porque el conjunto de normas solo no va a ser suficiente. Para que este conjunto de normas pueda ser aplicado, entonces necesito instituciones que apliquen estas normas. Tengo también la necesidad de algunos organismos o entes que ayuden al cumplimiento de esas reglas. Y eso es lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, ¿qué pasa si una persona comete un delito? Yo tengo, en este caso, a la policía encargada de hacer las investigaciones, pero encomendada a hacer las investigaciones. Pero la persona, o en este caso, el organismo encargado de hacer la investigación, es el Ministerio Público. Y lo hemos establecido así. Dependiendo de las investigaciones que realice, en este caso el fiscal o el Ministerio Público, entonces se determinará si se procede o no a denunciar a X o Y individuo en el que se ha establecido que existe responsabilidad y evidencias de que ha sido responsable. Para que luego un juez pueda hacer la evaluación, meritúe las pruebas y determine una sanción. Si el juez establece una sanción, dice que efectivamente se ha cometido un delito y que la persona que está siendo acusada es la responsable de ese delito, entonces se impondrá una sanción. Pero cuando el juez impone una sanción, el juez no lleva a la persona que está siendo sancionada, no se la lleva a su casa, no se la lleva de repente a su sótano, sino que ya le encarga a otro organismo, que es en este caso el sistema penitenciario, y el sistema penitenciario se encarga de hacer cumplir la condena que estableció el juez. Ahora, dentro del sistema penitenciario habrán también algunas reglas, y esas reglas serán las que corresponden a ese sistema penitenciario. Si se dan cuenta, entonces, el sistema normativo es mucho más que solo creer que son un conjunto de normas. Ya partimos por esa idea. Ahora, otra idea que es importante, que hay que decir, que en el mundo existen diferentes sistemas normativos. Es más, podríamos decir que cada país finalmente es un sistema normativo que puede tener semejanzas o similitudes con otros sistemas normativos, eso sí es cierto. Por eso es que se habla de familias jurídicas. Civil law, el common law, el derecho anglosajón, el derecho civil, el romano germánico, que son lo mismo, los sistemas teístas, los sistemas socialistas, son también familias de sistemas normativos, entonces, que poseen ciertas características que son comunes, pero que al final de cuentas no son las mismas. Nosotros guardamos cierto grado de proximidad de repente con los vecinos, de repente un poco con Chile, un poco con Colombia, tal vez Ecuador,
Bolivia. Puede que tengamos ciertas similitudes, es cierto. Sin embargo, el sistema no es el mismo. El sistema siempre varía. Tenemos organismos que de repente en el Perú existen y que en otros países no existen. A pesar de que de repente hayan algunos modelos, algunas instituciones que no son similares. Tenemos en algunos países, por ejemplo, algunos organismos especializados o específicos para hacer control de constitucionalidad. En el caso nuestro es el Tribunal Constitucional. En otro país de repente tiene nombre de Tribunal de Constitucionalidad. En otra parte del planeta de repente Tribunal de Garantías Constitucionales. En algunos otros de repente no tienen un organismo específico para hacer control de constitucionalidad. Entonces, si se dan cuenta, va a variar. Ahora, si tuviéramos el mismo organismo encargado de repente, el control de constitucionalidad, nos vamos a dar cuenta que no necesariamente funcionan de la misma manera. Existen ciertas similitudes, es cierto, pero no funcionan completamente igual. ¿Por qué? Porque cada país es un propio sistema normativo. Dice, el poder debe estar dividido en instituciones responsables. Y eso es justamente lo que hace que incluso las concepciones vayan cambiando. Si ustedes recuerdan las concepciones de Rousseau y de Montesquieu, los contractualistas, planteaban ellos inicialmente la idea de la división de poderes. En este caso nos hablaban de tres poderes, el poder ejecutivo, el poder judicial, y el legislativo. ¿No es cierto? La división en tres poderes, una persona, o perdón, un organismo encargado de administrar justicia, un organismo encargado de administrar el Estado, y otro organismo encargado, uno de los poderes encargados de establecer las reglas o legislar. Entonces, cada uno con sus funciones. Pero luego aparece la idea de que estos poderes, al final de cuentas, son muchas veces absorbidos o tomados por partidos políticos, y esto implica un riesgo que podría llevar a prácticas que son de repente autoritarias. Entonces, para evitar eso, aparece nuevamente en la teoría la idea de los contrapesos de poder, en este caso los organismos autónomos que no dependen de ninguno de los tres poderes, pero que finalmente sirven para controlar algunas acciones. En este caso, el Ministerio Público, por ejemplo, controlando la legalidad, y también, obviamente, en este caso, que no exista conflicto o interferencia entre los tres poderes. Por ahí de repente la Contraloría para ir controlando justamente el gasto del presupuesto. Entonces cada poder, por más que sea un poder autónomo, independiente, depende de nadie, pero tendrá un manejo que debe estar también controlado y regulado, y que si se hace un manejo irregular del presupuesto, entonces se puedan establecer de repente investigaciones y sanciones. Pero surge justamente de esa idea de organizar, ¿no? De tener una organización. Entonces, recordemos eso, cada país en sí finalmente es un sistema normativo, se puede decir. Las normas, por lo tanto, los sistemas normativos se pueden clasificar considerando aspectos como la jerarquía, la, la materia que se regula o el ámbito espacial en el que tiene validez la norma. Si, por ejemplo, consideramos la jerarquía, debemos entender que las normas poseen una jerarquización. La concepción más básica de esto de repente es la pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, que divide en tres bloques, que es las normas fundamentales o constitucionales, las normas con rango de ley, y las normas de inferior jerarquía, que son las normas administrativas. Tres niveles. Y entre estos tres niveles debe haber una relación de coherencia, ¿no? Que es la que valida su existencia. ¿Qué pasa si una norma de rango de ley es distinta a lo que dice la Constitución? ¿Qué debería ocurrir en ese caso? Tengo una ley que contraviene lo que dice la Constitución. ¿Cuál de ellas debe prevalecer? ¿Constitución o la norma con rango de ley? A ver si me ayudan. ¿Cuál debería prevalecer? Sí, la Constitución. Janet, correcto. Debería. Y eso es lo que hace que sea el sistema coherente. Porque no puede ser que digan sí uno y el otro diga no. Tiene que ser coherente, ¿no es cierto? El de menor jerarquía debe ser coherente o debe guardar relación con el de superior jerarquía.
Entonces, esto nos dice que los sistemas normativos también se clasifican en atención a las jerarquías. ¿Ya? Y entonces, en base a esa jerarquía se determina la aplicación también de las normas. Luego también está el aspecto de la validez de las normas, pero considerando la materia a la cual se regula. Mm, eh, lo dijimos en la clase pasada, me parece. Eh, yo tengo un proceso de alimentos, perdón, me han buscado porque quieren que haga una demanda de alimentos. Muy bien. La persona que me está pidiendo que presente la demanda de alimentos es una persona que tiene más de 18 años. ¿Bajo qué normativa yo tendría que aplicar, en este caso, solicitar la asignación de alimentos? ¿Qué materia es la que sería la pertinente? Y obviamente, ¿qué instrumento? Es alimentos, pero es una persona mayor de edad. ¿Qué normativa aplicó? Marco Antonio, el Código Civil. ¿Está bien? Sí. Y si fuera menor de edad, El Código del Niño y Adolescente. ¿cierto? Que si bien es cierto, ambos regulan el concepto de alimentos, se entiende que tienen un manejo distinto. Entonces ahí tengo que ver un poco la materia. Y existen diferentes materias, ¿no? En las cuales se van diferenciando las conductas de las personas y obviamente los organismos también van cambiando. Es materia civil, mercantil, penal, administrativo, etcétera, etcétera, municipal. Y dentro de cada uno de ellos, si nos ponemos a analizar, en realidad hay todo un sistema, que no solo consiste en un conjunto de normas, sino que hay todo un sistema que está comprendido por instituciones, por organismos o entes que hacen que esas normas finalmente se puedan ejecutar. Si es, no sé, sistema tributario, por ejemplo. Pues, ¿quién se encarga de eso? ¿Qué organismo se encarga de lo que es la materia tributaria en el Perú? La SUNAT, muy bien, Janet. Pero la SUNAT, si te das cuenta, es un organismo que tiene también su funcionamiento y que tiene también su propia arquitectura, su propia organización, tiene su propio organigrama, que no necesariamente tiene que ser la misma organización que tenga la SBS, por ejemplo. En este caso, hay una organización y yo tendré que saber cómo trabajar en este caso. Lo mismo ocurría de repente con la RENIEC, lo mismo ocurría de repente con SUNAR. Entonces, cada uno de ellos vamos a encontrar que existen órdenes, que hay una organización, que hay un sistema, basados en que existe una norma y sobre esa norma las instituciones se van a ir estructurando. A eso le llamamos, como hemos dicho, sistema normativo, no solo al conjunto de normas, ¿ya? Luego también está en cuanto al espacio. No es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una ordenanza municipal. La ordenanza municipal, si recordamos, es una norma con rango de ley. Sin embargo, el ámbito de aplicación de una ordenanza municipal solo va a llegar o va a tener como alcance la jurisdicción de ese municipio. Si es una ordenanza regional, la del gobierno regional. Y si tengo en este caso normas nacionales, será aplicadas en territorio peruano. Y obviamente solo en territorio peruano, salvo algunas excepciones de extensión de territorialidad. Entonces, respecto de los sistemas normativos, también vamos a ver que existe una jerarquización de normas y esa jerarquización está siempre relacionada no solo con normas, sino con instituciones, que son las que permiten su cumplimiento, ya sea que se trate de la materia, porque, por ejemplo, el juez que vea alimentos bajo la legislación del Código del Niño y el Adolescente va a ser un juez distinto al que va a haber un proceso de alimentos en una persona mayor de edad, mayor de 18 años. Pues será el mismo, no, va a ser uno distinto. En cuanto al ámbito espacial, hemos visto que existen normas y cada norma de repente
tiene una organización. Por ejemplo, la ordenanza municipal, hay un organismo que es encargado, que es en este caso el Consejo Municipal, el encargado de emitir la ordenanza municipal. No ocurre en las ordenanzas regionales también. Los sistemas normativos se caracterizan por lo siguiente. Ojo, los sistemas normativos, ¿sí? Insisto, es un conjunto de normas, entes, organismos o instituciones que forman parte de un sistema normativo. Entonces, no solo es un conjunto de normas, ¿ya? Porque si fuera solo un conjunto de normas, no tendría quien las aplique, no habría un procedimiento para aplicarlas tampoco. Entonces, necesito para eso instituciones, organismos que me faciliten ese proceso de la aplicación de ese conjunto de normas. Los sistemas normativos, por lo tanto, se caracterizan porque son autorregulados. ¿Qué quiere decir? Que desde su constitución interna, en este caso cada sistema normativo, en este caso piensen en el sistema normativo peruano, se va a autorregular. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la misma organización se va a establecer los procedimientos y las autoridades que son competentes para poder crear, modificar o finalmente extinguir algunas normas y algunas instituciones que forman parte del sistema normativo. Yo quiero, por ejemplo, regular, en algún momento dije, voy a regular a las universidades. Entonces aparece una reglamentación. ¿Cómo se llama en este caso la regulación de las universidades? La ley universitaria. Ok, ya está. Pero para que se pueda implementar y hacer un seguimiento, necesito un organismo dentro de la ley universitaria. Entonces aparece SUNEDU, por ejemplo. Este organismo luego se va a completar a través de una reglamentación donde dirá cuáles son sus funciones, pero siempre en atención a la ley de creación para decir cómo es este organismo y qué funciones tiene que realizar. Y entonces empezamos a ver que dentro del mismo sistema normativo, ojo, no esperando que venga un ente externo para que diga cuáles son mis reglas, en este caso, el mismo sistema normativo establece el mecanismo para crear, modificar o extinguir un sistema normativo, que recuerden, básicamente me lleva a la idea de que es un sistema, debidamente estructurado. Eso me lleva, por lo tanto, a lo siguiente, que son sistemas jerarquizados. En este caso, si uno se pone a pensar, por ejemplo, en la estructura del Estado están los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y por debajo de eso hay toda una estructura. El poder judicial se distribuye y se descentraliza finalmente en todo el territorio de la República. ¿Cierto? Hay una concentración, ¿cierto? Pero se descentraliza. Entonces, en cada localidad donde se necesite administración de justicia, entonces el sistema normativo establecerá un mecanismo para lograr cumplir con su obligación. Lo mismo ocurre en este caso a la administración del Estado, que la tiene el Ejecutivo. Y en este caso también se extiende a través de todo el territorio. O sea, hay una jerarquía. Esto me lleva un poco a la idea de centralización, de repente en algunos casos, ¿no? Centralizado. El Poder Judicial, al final de cuentas, ¿dónde está el organismo superior del Poder Judicial? Está en Cusco, en Arequipa, en Lima, Huancayo. ¿Dónde está el órgano supremo del Poder Judicial? En este caso, ¿dónde está la Corte Suprema? Hola, ¿me escuchan? Ah, está en Lima, ¿no es cierto? La Corte Suprema. Y en los demás departamentos o distritos judiciales, como se les llama, están las Cortes Superiores. ¿Dónde están las Cortes Superiores? La Corte Superior de Arequipa, no sé, Cusco, Puno, cada uno tiene sus jerarquía. Y hay una jerarquía también al interior del Poder Judicial. Lo mismo ocurre en el caso del legislativo, lo mismo ocurre en el caso del ejecutivo. Ya hay una jerarquización también. Entonces, por eso se dice que son sistemas jerarquizados, porque eso le permite su organización. Son comprensivos. En este caso, básicamente lo que quiere decir es que este sistema normativo
nos comprende a todos, voluntaria o involuntariamente. Yo no podría decir en un momento, no sé, yo nazco en territorio peruano y yo decir, por ejemplo, mis papás son de nacionalidad peruana, mi mamá también es mi papá, mi mamá, nazco en territorio peruano y yo digo, ¿sabe qué? No, yo no quiero sus reglas, no me gustan las reglas del Perú. Yo quiero que me apliquen las normas de los Estados Unidos. ¿Puedo hacer eso estando en territorio peruano? No. ¿Por qué? Porque comprende también todas mis conductas dentro del territorio peruano. Entonces, para eso obviamente habrá alguna autoridad que es la competente, ¿no es cierto?, para poder regular las conductas. Y esas conductas se entiende que a pesar de que yo no esté de acuerdo, igual también me comprende dentro de esa regulación. Porque las normas, recuerden, son hechas de manera general. No, no es válido que una norma sea a nombre propio. No, las normas tienen que, por características, tienen que ser generales, aplicables a cualquier persona y no bajo un nombre nada más o para una sola persona. Los sistemas normativos pretenden, por su intención, pretenden ser supremos. ¿Qué quiere decir? Que buscan regular todas las conductas de los hombres. Y son sistemas abiertos en la medida en que poseen fuerza vinculante dentro de todo el sistema normativo y es aplicable para todos los que están en el territorio. Respecto de esta idea de este sistema jurídico que mencionábamos, debemos primero entender que existen diferentes tipos de normas. Ya hay normas de jurisdicción, hay normas para el cambio, un cambio de reglas de repente, normas acerca de reconocimiento de situaciones, y dentro de esas normas también están las normas de conducta. Muchas veces nosotros hablamos de que el derecho es un conjunto de normas que buscan regular la conducta de los hombres. Entonces, eh, respecto de las conductas de los hombres, debemos establecer lo siguiente, que la norma jurídica no es la única norma que trata de regular medianamente la conducta de los hombres. Están también, además de las normas jurídicas, están las normas morales, están las normas religiosas y las normas sociales. ¿Ya? Ojo, que intentan regular la conducta de los hombres. Tengo la norma jurídica, tengo las normas morales, las religiosas, las normas sociales, que también buscan regular la conducta de los hombres. ¿Qué quiere decir entonces en este caso? Por ahí lo decía Jorge en algún momento. Existen de repente un conjunto de normas, ¿cierto? Pero esas normas que les interesan al derecho serán las normas morales, las normas religiosas, las normas sociales. Al derecho le interesa de repente las normas sociales o lo compete. Si alguien nos saluda, alguien ingresa, ahora por ejemplo han ingresado, empezamos solo con 8 personas. Hay algunos que han ingresado al salón y no han saludado, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos señores que han ingresado al salón, en este caso a la sesión, y no han saludado? Obviamente esto excluye a los que sí han entrado y han saludado. Han dicho, buenos días, profesor, buenos días, compañía, ¿no es cierto? Pero han habido personas que no han saludado. ¿Qué hacemos en este caso? Los flagelamos, le enviamos a la policía, ¿qué hacemos? ¿Qué me recomiendan? ¿Qué deberíamos hacer con quienes han ingresado al salón, en este caso a la sesión, y no han saludado? Una llamada de atención, dice Elmer. Janet, ¿tú qué opinas? ¿Podemos denunciar a quienes han ingresado y no nos han saludado? Desde el derecho, obviamente no vamos a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque esas son normas sociales. Esas son normas sociales. Son reglas de trato social, básicamente. Las reglas de trato social, que tiene que ver con la conducta que nosotros debemos tener en sociedad, me dice que yo debo saludar. Sin embargo, si no cumplo con eso, de repente puede haber una sanción de tipo social posible, pero no una sanción desde el punto de vista del derecho. ¿Por qué? Porque esas son normas o conductas
que no le competen al derecho. También se pueden dar el caso de aquellas normas que son de tipo religioso. Las normas de tipo religioso que igual buscan regular la conducta, pero lo que buscan es la salvación del hombre. ¿Ya? Buscan la salvación del hombre. Entonces, en este caso, si se cumple o no se cumple una norma religiosa, no voy a tener de repente un reconocimiento por parte del derecho. Es más, existe, ustedes conocen lo que es el matrimonio religioso. Si una persona se casa por ceremonia religiosa, o sea, por religioso, y luego se casa por civil, ¿esto sería constituido como el delito de bigamia? No, porque el sistema está regulado, me dice que está prohibido en dos registros civiles, pero no contempla la idea de hacerlo a través de una ceremonia de tipo civil. Porque perdón, lo religioso obviamente tampoco es un campo de las conductas que es el que le interese al derecho. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros no queremos circuncidar a un niño? En nuestro sistema estoy hablando. No queremos circuncidar. O nuestro sistema no es teísta, ¿ya? Pero ¿qué pasa en nuestro sistema? Si nosotros nos oponemos a circuncidar a nuestros hijos, nada. De repente en un sistema teísta sí sea la condición sea distinto, ¿no es cierto? La condición sea así. La ley hizo reconocer el matrimonio civil, correcto. Entonces, tampoco. ¿Qué pasa? O sea, en algunos casos ha ocurrido que la iglesia, por ejemplo, ha sancionado con excomulgar a una persona, pero esa es como esa sanción, perdón, que por parte de la iglesia finalmente ha implicado pérdida de derechos civiles. No. ¿Por qué? Porque insistimos, no es algo, no son normas que les interesen al derecho, derecho canónico, correcto, Silvia. Y también tenemos las normas morales, que son las normas que buscan la rectitud de los actos humanos. ¿Ya? Eso es lo que buscan, la rectitud de los actos humanos. Pero igual, esos actos humanos tampoco van a ser sancionados. Son de repente conductas que la sociedad busca que se realicen, como el caso de ayudar al que más lo necesite. Esto es una norma moral, ayudar al que necesita, ayudar al prójimo. Ya está. Pero eso es una norma de tipo moral, simplemente. No hay una obligación. Yo no puedo exigirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Tienes que amarme porque yo soy el prójimo. Y si no, yo te demando. ¿Por qué? Porque no cuentan también con respaldo. Entonces, la norma que le interesa al derecho es la norma jurídica, que es la que se encarga también de regular la conducta de los hombres y tiene como característica que en este caso lo que busca regular son conductas de tipo bilateral. Lo que tiene en este caso es que es coercible. ¿Qué quiere decir? Que cuenta con el respaldo del Estado. Básicamente, las demás normas que hemos visto que, ojo, buscan regular la conducta de los hombres, no establecen no tienen un apoyo por parte del Estado. Lo que sí ocurre en el caso de las normas jurídicas. Las normas jurídicas sí cuentan con el respaldo del Estado. Tanto así que yo, si incumplo con alguna norma establecida, en este caso dentro del sistema jurídico, entonces no sé, podrían denunciarme, podrían luego sentenciarme y luego podrían recluirme en un penal de repente. Y todo eso con el respaldo del Estado, ¿no? Porque las normas jurídicas sí tienen o sí cuentan con respaldo del Estado, a diferencia de las demás normas que habíamos revisado. Entonces, si nos damos cuenta, si hablábamos de jerarquía, hablábamos de materia, hablábamos de territorio, nos íbamos dando cuenta que para que una regla, un sistema de normas, un conjunto de normas, perdón, pudiera ser aplicada, necesitábamos creación de algunos organismos especiales, instituciones que nos ayuden a cumplir con estas conductas que son las que se buscan. Esto nos lleva a la idea de que el derecho es
debe ser entendido como un sistema institucionalizado, un sistema normativo institucionalizado. Un sistema normativo institucionalizado. ¿Por qué? Porque como acabamos de decir hace un instante, las normas jurídicas tienen o cuentan con el respaldo del Estado. ¿Ya? Y por lo tanto, eso nos permite, para poder cumplir con esa norma, necesito todo un orden. Entonces, hablaba de SUNAT y todo lo que es materia de impuestos, que tienes tus organismos, mecanismos de repente, incluso de lograr las sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, podemos entender que el derecho es un sistema normativo institucionalizado, porque cuenta justamente con el respaldo del Estado. Podemos incluso decir que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza. El Estado ejerce el monopolio de fuerza. ¿Por qué? Porque va a imponer sus decisiones eh, por encima de repente de la voluntad de las personas, de los ciudadanos, las va a imponer. Se ha discutido mucho, por ejemplo, acerca de esto de llevar las mascarillas. Se estuvo discutiendo mucho, ¿no es cierto? Esto de llevar o no llevar las mascarillas. Algunos también se oponían a la vacunación, por ejemplo. Y el Estado finalmente ha terminado obligando en algunos casos, ok, tú eres libre de no colocarte la vacuna, ¿no es cierto? Tú eres libre de no hacerlo porque es parte de tu libertad. Yo no te puedo obligar a eso, porque hacer eso implicaría que yo estaría vulnerando tu derecho a tomar una decisión. Yo no puedo hacer eso. Sin embargo, si tú quieres entrar a un lugar público, a esos lugares públicos solo van a ingresar aquellos que demuestren que tienen las 3 vacunas. Y si tú no tienes las 3 vacunas, no, ojo, no te obligo, pero no vas a poder ingresar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas personas, a pesar de que de repente tenían el derecho de no colocarse la vacuna, tuvieron que colocarse la vacuna. Pero no porque te estuvieran obligando directamente, pero había un condicionamiento, que tú no puedes entrar. Muchos o de repente se ha pasado, que algunos de esos de repente no ha querido colocarse la vacuna y eso es válido, si es solo individual la decisión y solo afecta al individuo. Pero no es válido si afecta a terceros, ¿no es cierto? Entonces, en esa idea de protección, el Estado dijo, ok, personas que no quieren, listo, no las puedo obligar, no las puedo llevar a la fuerza. Sin embargo, yo tengo que velar por los terceros. Si tú has decidido que no hay ningún problema, pero yo tengo que proteger a los otros. Bajo esa idea, entonces que dijeron, ok, pueden ingresar a los locales aquellos que tengan las 3 vacunas, listo. Una forma de resguardar de repente a aquellas personas que sí se habían colocado la vacuna y que consideran que esa era la forma de repente de estar protegidos. Jorge, te escucho. Sí, profesor. Bueno, usted está explicando ahorita un tema que de verdad me hace a mí un poco, no, ser un poco suspicaz con respecto a lo que le voy a preguntar. ¿Qué sucediese? Porque claro, por ejemplo, en el ejemplo que usted está dando respecto al tema de la vacuna y cómo hace el Estado para presionar a la población y puedan participar de la vacunación de manera obligatoria, no voluntaria. Pero ¿qué sucediese si, por ejemplo, estas vacunas hubieran cargado o con el tiempo se evidenciaría de que estas vacunas cargarían, por ejemplo, no sé, yo estoy especulando, ¿no? De un tipo de cáncer. Entonces, claro, por un tema de premura, de urgencia, se puso el tema de la vacunación. Sin embargo, el Estado tomó un rol prácticamente patriarcal y no democrático y agarró y dijo, se ponen porque se ponen. Entonces, ¿cómo es el tema de la responsabilidad por parte del Estado frente a decisiones que toman que en su momento podrían ser vistas como positivas para la sociedad, pero que finalmente puedan ser lo contrario, ¿no? O sea, ¿cómo el Estado, o sea, cómo es la forma como la que el Estado responde frente a esa responsabilidad? Algo que tú me dices es que tiene que ver un poco con lo que es parte de realidad las investigaciones que hay. Siempre, eh, es más, por eso es que se trabajó mucho en esto de la experimentación de las vacunas, ¿no? Tratar de ver cuáles eran los efectos colaterales que podría generar el colocarse la vacuna.
Y uno de los cuestionamientos decían es si se habían logrado agotar todas las posibilidades de efectos colaterales. Y en realidad la respuesta que salió desde el conocimiento científico es que dijo que toda vacuna puede tener efectos colaterales. Una vacuna, no sé si ustedes conocen la historia de Bruce Lee, ¿por qué murió Bruce Lee? Y fue simple, No, no, profesor. fue una gripe. No. Y le dieron la medicación para él, solo que él era alérgico. Algo que para cualquier persona, para ti y para mí, de repente, no nos hubiera pasado nada. En este caso, le pasó a Bruce Lee. Bruce Lee era alérgico a uno de los componentes de la vacuna, al final, de la medicación que se le dio. Y eso lo mató. Él estaba sano, estaba bien. Fue una gripe, era alérgico a ese medicamento y terminó falleciendo. Toda vacuna o toda medicación siempre va a tener efectos colaterales. Y eso es parte justamente del riesgo que asume en realidad en este caso el Estado. O sea, hay riesgos colaterales, pero las empresas en este caso, cada empresa asume la responsabilidad. Cada empresa que ha creado la vacuna asume la responsabilidad. En este caso el Estado sería una responsabilidad de repente solidaria, porque obligó a usar determinada vacuna de repente, pero quien asume también la responsabilidad es la empresa que creó la vacuna, porque ellos serán los responsables de evaluar que no se produjera ningún efecto colateral. Y en las noticias ustedes recuerden también cuando se empezaron a hacer los experimentos en primeras personas, dijeron, "Ah, no hay una persona a la que le han colocado la vacuna y se ha puesto mal". Entonces, ¿qué hacían en eso? Porque recién estaban en experimentación. Paralicemos las dosis, no coloquemos hasta que no sepamos realmente cuál fue la causa del efecto que se está generando. Ah, ya, entonces el valor, ah, ya esta persona tenía esto, pero el resto de personas no les ha pasado nada. Ok, entonces ahora te pongo entre las indicaciones. No está permitido colocar esta vacuna a personas embarazadas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede ocasionar daños. Si tú revisas la posología de los medicamentos, te van a decir quiénes no pueden colocarse esta vacuna, quiénes no pueden consumir este medicamento. ¿Por qué? Porque es parte de la investigación donde existe la posibilidad de daños colaterales. Y ellos, para salvar responsabilidad, es que dicen quiénes no deberían estar, para evitar responsabilidades. Y las vacunas tienen algo similar también, tienen una indicación de en qué situaciones está contraindicada. Ahora, lo solidario es el Estado también debería tener ahí una responsabilidad solidaria porque finalmente terminó condicionando a que se colocara un tipo de vacuna y no otro tipo de vacuna. Recuerden que hubieron varias vacunas y el Estado finalmente decidió por una medicación y aplicar una medicación. Entonces, por ahí sería un poco la responsabilidad, no solo el Estado, sino también en este caso la empresa que creó la vacuna. Eso pasa en todo, ¿no? En todas las vacunas ocurre siempre eso. Y obviamente toda vacuna siempre tiene efectos colaterales. No hay ninguna que yo haya visto al menos, o sea, lo que me esté equivocando, que no tenga o que genere daños colaterales, ¿no? Por eso es que en la medicación, cuando tú compras un medicamento, te aparecen las contraindicaciones. Y las contraindicaciones son justamente el resultado de las investigaciones que se han ido dando. Poco a poco han ido incluso descubriendo más casos de contraindicaciones y los medicamentos van trabajando también sobre eso y van perfeccionándose y cada vez van teniendo menos de repente daños de ese tipo, pero por ahí siempre generan de repente otro que antes no estaba pensado. Y eso es lo que pasa con las vacunas generalmente. Maritza, te escucho. Doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Una consulta, doctor. ¿Qué pasa si los padres de familia, digamos, normalmente nacidos se les hace las vacunas, ¿no? ¿Qué pasa si los padres se niegan a hacer las vacunas o si se niegan a hacer que el niño siga con lo que es, ¿no? Cuando nacen, sigan un procedimiento. eh, por el simple hecho que el primer hijo no ha sido vacunado, no quieren vacunar al segundo y así sucesivamente no están vacunando a los niños. ¿Se les puede decir, doctor, perdón? Ahí los responsables son los papás. Y ojo que los responsables sobre la salud de los hijos son los papás. Es cierto, hay algunas personas que a veces no manejan eso y se establece responsabilidad porque los papás tienen el deber, ojo, el deber de cuidar por la salud de sus hijos. Y en este caso, como parte de la salud también es justamente el
eh, el de cuidar de que tengan sus vacunas. Sí, se han dado casos de personas que hacen eso, de que no los vacunan, pero eso es una obligación. Y el Estado, en ese caso, si es a través de su, no sé, a través de, no sé, un municipio, una demuna, a través de una demanda podría obligar que en ese caso se coloquen las vacunas, porque para los papás es una obligación, no es un derecho, es una obligación velar por la salud de los hijos. Y sí hay casos de personas que finalmente se han visto obligadas. Los casos que se ven, por ejemplo, en este caso son el de los testigos de Jehová, respecto de las transfusiones de sangre, por ejemplo. Si lo que prima es la vida de la persona, entonces en este caso, a pesar de que los padres presenten oposición, y hay casos en los que se ha determinado que sí es válido por salvar la vida, en este caso del hijo, porque es obligación de los padres y no lo han hecho, entonces que se pueda hacer transfusiones de sangre, a pesar de que de parte de su creencia se establezca que no es posible esto de la transfusión de sangre, ¿no? Porque es un fluido vital y basados en esta idea de que es un fluido vital, es esencial y por lo tanto no se puede cambiar. Hay oposición para las transfusiones de sangre, pero ya se ha hecho, se ha resuelto desde el derecho y dicho no, se tiene que colocar la transfusión, se tiene que hacer la transfusión de sangre porque, porque esta creencia está afectando algo que es fundamental que también, que es en este caso el derecho a la vida. Es un derecho fundamental, es cierto, pero en este caso es preferible afectar un poco uno y ponderación de principios, ¿no es cierto? Y salvar una vida, que dejar que, que una persona muera y afectar el derecho de una persona por la creencia o la fe religiosa que una persona pueda tener. Entonces, ¿quién levantó la mano? Alguien más había levantado la mano. Ok. Entonces, si entendemos que es el derecho es un sistema normativo institucionalizado, entonces vamos a ver que existen, por ejemplo, instituciones dentro del sistema que están encargadas de crear derecho. Hay instituciones que están creadas, por ejemplo, el Congreso es creadora de derecho, ¿cierto? Es una institución, es más, esa es la función primordial de este poder, el poder legislativo, es la función primordial. No es la única, ¿cierto? Pero es la primordial, que son encargados de crear normas. Y hay también algunos organismos primarios que son aquellos que están encargados de hacer que se apliquen esas normas. En este caso, los policías, por ejemplo, están encargados de hacer eso, de que se apliquen las normas. ¿Qué podemos de repente establecer como rasgos que diferencian? Lo que hemos visto que existen diferentes sistemas normativos, algunos institucionalizados y algunos no institucionalizados. Un sistema normativo no institucionalizado, solo por poner un ejemplo, es el de los juegos. De los juegos de mesa. Es un sistema, ¿por qué? Porque tiene reglas, porque tiene instituciones. Si tú juegas el Monopolio, tienes tus piezas. Dentro de las piezas, tú tienes reglas que las tienes que cumplir, o sea, cumples esas reglas dentro del sistema. Ojo, ¿quiénes las aplican? Quienes obviamente participan del juego, es aplicable para los que participan del juego, pero si tú no estás en el juego, entonces esas reglas no son aplicables para ti, ¿cierto? Solo es aplicable para los que están dentro del sistema, de ese sistema no institucionalizado, pero es finalmente un sistema normativo, porque el monopolio tiene reglas, tiene piezas, tiene un procedimiento y te dice cómo es que una persona gana, cómo es que el otro pierde, te da las pautas. Y en este caso, entonces, para diferenciar, como habíamos visto antes, los sistemas normativos institucionalizados son comprensivos, decíamos, comprenden a todos, a diferencia de el monopolio, como decía, solo va a comprender a los que están formando parte del juego, pero no comprende a los demás. O sea, aquel que no forme parte del juego no estará comprendido dentro de la regulación o reglamentación que exista dentro de ese sistema normativo. Lo que no ocurre con los sistemas normativos institucionalizados, en este caso, el Estado peruano es un sistema normativo institucionalizado, posee un sistema normativo institucionalizado y en este caso, este sistema es aplicable para todos en el territorio de la República. No es lo mismo que el juego, ¿cierto? En el juego, solo quienes participan del juego nada más, a los demás no los comprende.
Las normas dentro de los sistemas, en este caso, no son voluntarias. ¿Qué quiere decir? Que proceden de una voluntad externa. ¿Ya? No son voluntarias. ¿A quién de ustedes les han dicho que, por ejemplo, les han preguntado si están de acuerdo a pagar quinta categoría? Alguien, levante la mano. ¿A quién le han consultado si está de acuerdo o no está de acuerdo con pagar quinta categoría? A ver, que levante la mano. Álvaro, ¿a ti te han preguntado si querías pagar quinta categoría? A nadie, profe. Nada, no es cierto, se impone, porque no es voluntario, es coercitivo, se impone. Los sistemas son persistentes, obviamente se entiende que cuando existe una sociedad organizada, esa sociedad organizada tiene un conjunto de reglas, instituciones, que son básicamente la del Estado, entonces el Estado se entiende que es indefinido y lo mismo ocurre también en el sistema normativo, ¿vale? Lo mismo va a ocurrir. Ah, es inclusivo porque él se dirige a todos los ciudadanos que están en territorio, ojo, e incluso a aquellos que no son nacionales también. Y hay una idea de supremacía dentro de esta jerarquía que hemos visto, ¿no es cierto? Hay una jerarquización y esta idea de jerarquización nos dice que este sistema tiene un orden. Luego, podemos también ver que existen sistemas normativos internos. Les decía hace un instante, Poder Judicial tiene su organización, el Poder Legislativo tiene su organización. Eso me lleva a la idea de sistemas normativos internos. También las comunidades campesinas y nativas son sistemas normativos internos ojo, los sistemas normativos internos son parte del sistema normativo institucional. En este caso, son parte están dentro de, o sea, son mini sistemas normativos que forman parte de un sistema normativo mucho más grande. Esa es más de repente la idea para entenderlo más fácil. Un sistema normativo interno es un mini sistema, o sea, tiene su propia organización, sus propias reglas, su mecanismo de funcionamiento, pero está englobado dentro de un sistema mayor. Y obviamente este mini sistema debe guardar coherencia con el sistema mayor, no puede ser distinto a los principios o fundamentos de ese sistema normativo. ¿Ya? Es pequeño, ¿sí? Dentro del organismo, dentro de la entidad, ¿es cierto? Pero a pesar de ser pequeño, guarda relación con el sistema macro, ¿ya? Que es el sistema normativo. Tiene que ser consistente, tiene que ser coherente con algo, no puede ser distinto, ¿ya? Tiene que guardar los mismos principios. Entonces, decíamos, lo mismo ocurre con las comunidades campesinas, ¿ya? Las comunidades campesinas también están reconocidas, son microsistemas, se llaman sistemas normativos internos, tienen su propio mecanismo de funcionamiento. ¿No es cierto? Se contempla, es más, en el Código Civil se acepta la posibilidad de que respete los mecanismos de organización y de administración de justicia incluso. Entonces, en el Estado tenemos muchos entes de ese tipo. Está el Congreso, que es el encargado de emitir leyes, pero tiene una construcción interna. La Presidencia de la República, en este caso el Ejecutivo, que también tiene una estructura, el Poder Judicial. Todos los organismos públicos también son o pueden ser considerados sistemas normativos internos o mini sistemas. Las rondas campesinas tienen una regulación también, pero es parte de las comunidades. En realidad, las rondas campesinas son casi el símil de lo que es la policía en la sociedad civil. Entonces, en este caso, dentro de las comunidades campesinas están también las rondas campesinas, ¿no? Que hacen la función de policía. Ya, ojo, dentro de las comunidades, el organismo que ejerce la función de policía son justamente las rondas campesinas. Y también tienen su propio mecanismo de organización. También tienen su propio mecanismo de organización. Entonces, como vemos, hablar de sistema normativo nos lleva justamente a hablar de la estructura del Estado. Esto que viene desde las primeras formas de organización o primeras concepciones de lo que es el Estado y lo que es el gobierno, ¿no? Logrando establecer una diferencia entre lo que es Estado y lo que es gobierno. El Estado está compuesto por la población, por el territorio, son los elementos, ¿sí? La población,
el territorio sobre el cual se establece el sistema normativo, es parte de lo que es el Estado y el gobierno. Y entonces el gobierno termina siendo una parte del Estado. El Estado no es el gobierno es una parte del Estado. Entonces, ahí es diferente. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Y para que esto funcione, entonces existe una organización que se ha ido cambiando a través de los años. Esa organización ha ido modificándose a través de los años. En la actualidad, nuestra organización como Estado, como sociedad, básicamente está contemplada en la Constitución, en este caso que es la Constitución del 93. Esta Constitución me dice cómo es el Estado en la actualidad, ¿no es cierto? Cómo se organiza, me dice cómo se estructura. La Constitución viene a ser justamente el estatuto del Estado. Entonces, si yo quiero saber cómo es el Estado, básicamente tendría que revisar qué es lo que me dice la Constitución. En este momento, yo quiero saber cómo es el Estado, entonces tengo que revisar la Constitución. A ver. Entonces, entre los rasgos más importantes que puede presentar, en este caso, el Estado, es que el Perú es una república democrática y social, independiente y soberana. Democrática, ¿por qué democrática? Porque el Perú es una república democrática. ¿Por qué social? Porque es Porque independiente. aún todavía podemos hablar libremente, la libertad de expresión. Eh, Puede ser eso, pero más independenciante. La idea de democracia habla acerca de la participación en el gobierno y la participación en las decisiones. Eso es lo que me lleva a la idea de democracia, ¿no? La participación del pueblo, de elegir, Participación ciudadana. de elegir un presidente, ¿no es cierto? Es una forma donde se expresa esta de la democracia, de elegir a mis representantes, a los que me representan, independiente, porque obviamente nos regulamos, es una sociedad, como decíamos, es un sistema normativo interno que se autorregula, no vienen a regular desde otro lado, ¿cierto? Nosotros internamente nos regulamos independientemente, sin interferencia de ningún organismo o de un Estado. Y soberano por cuanto no permite como Estado la intervención de otros países dentro del territorio peruano. Y la toma de decisiones también. Por eso también se dice que es soberano. Es unitario, porque el Estado peruano es uno solo, a diferencia de los Estados Unidos o Brasil, por ejemplo, México, que son sistemas de estados múltiples o complejos, que están compuestos por más de un Estado. En este caso, nosotros, en el caso peruano, es un sistema de gobierno unitario, representativo, descentralizado y se organiza bajo el principio de separación de poderes. Eso está regulado también o reconocido en la Constitución. La idea, justamente esta de, de la soberanía en cierta medida y la independencia es que nadie debe obediencia y sea un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos en violación de los procedimientos que la Constitución y las leyes establecen, tiene el derecho a insurgir en defensa del orden constitucional. Esto está hablando del derecho a insurgencia, que es la posibilidad que tiene la población de levantarse a través del uso de la fuerza para retornar al orden constitucional en caso de que haya alguien que asuma el poder por la fuerza. Y como función el Estado busca crear riqueza, motivar la creación de riqueza, la libertad de trabajo, industria, comercio, etcétera, etcétera. Es parte un poco de lo que es el Estado. El gobierno puede ser, desde su contenido orgánico, se divide en gobierno central, tiene la función legislativa, tiene la ejecutiva y la jurisdiccional. Legislativa, el Congreso. Ejecutiva, el presidente y los ministros. Jurisdiccional, el órgano encargado de administrar justicia, en este caso es el Poder Judicial. Y tiene toda su estructura. Por otro lado están los gobiernos regionales, los gobiernos locales,
cada uno de ellos, incluso recuerden, tienen sus propias normas, o normas que crean dentro de los gobiernos locales, dentro de los gobiernos regionales, y la determinación de quiénes son los que van a crear y cómo se cumplen. Y también tenemos lo que habíamos visto, la organización de los organismos autónomos, ¿no? La Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, Junta Nacional de Justicia, Registro RENIEC, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la Contraloría, el Banco Central de Reserva, la OMP, perdón, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo son organismos autónomos que tienen obviamente funciones específicas. Cada uno tiene funciones establecidas. Dentro de la administración pública también están diferentes sectores, ¿no es cierto? Las del Ejecutivo, las del Poder Judicial, los ministerios, las instituciones públicas, colegios, la administración municipal, etcétera, etcétera, es parte también de esa organización del Estado. Y un punto aparte vienen a ser las empresas del Estado, ¿no? Un punto aparte son las empresas del Estado, que tienen una doble función, un manejo de repente tipo público, pero propiedad del Estado, un tanto híbrido en este caso, las empresas del Estado. Esto es lo que decía hace un instante, ¿no? Cuando empezamos, que existen diferentes sistemas normativos. Está el sistema jurídico romano-germánico, que es al cual nosotros pertenecemos, el Perú tiene mayor conexión con este sistema. La fuente primordial en este sistema es la ley. Está luego el sistema jurídico angloamericano o anglosajón, que en este caso el más próximo, Estados Unidos. Para este sistema jurídico, la fuente más importante del derecho es la jurisprudencia. Luego están los sistemas jurídicos socialistas. Su concepción se basa en la primacía del derecho colectivo. Luego están los sistemas teístas jurídicos, donde se reconoce a la fe religiosa como parte del derecho. Entonces, ¿qué pasa? Se confunde el derecho con la religión. Se terminan confundiendo el derecho y la religión. Esos son algunos de los sistemas, pero obviamente cada país, decíamos, es un sistema normativo, solo que puede asimilarse o asemejarse de repente a alguno de estos. Por ahí nos queda entonces la pregunta de ¿qué derecho aplicamos en alta mar? No sé, si se comete un delito en alta mar. Vamos. Si se comete un delito en alta mar. ¿El derecho internacional, doctor? Sí, pero el derecho internacional me dice cuál de las normas voy a aplicar, ¿no? En este caso en alta mar dependerá de si es una embarcación, la nacionalidad de la embarcación. A pesar de que es en alta mar, voy a aplicar la extensión del concepto de territorialidad. Ahora vamos a ver algo rápido nada más, las funciones más importantes del derecho. En cuanto a lo que sean funciones del derecho, lo que ocurre es que la sociedad quiere que se realicen algunas conductas y quiere evitar algunas conductas. Eso en esencia, ¿ya? Que se produzcan algunas conductas y evitar algunas conductas. Cuando hay conductas que la sociedad considera que son correctas, entonces va a promover esas conductas. Y si se da la conducta, pues, premiar esa conducta. Pero si por el contrario hay una conducta que no se quiere que se produzca, entonces buscará mecanismos para prevenir que se realice esa conducta. Y si es que se logra dar esa conducta, entonces establecerá una sanción sobre esa conducta. Pero basando simplemente en buscar conductas que son aceptables o conductas que no son aceptables. Las funciones más importantes que podemos mencionar son estas tres: la de control social, la de seguridad jurídica y la de justicia. ¿Ya? Que vienen a ser las funciones más importantes de repente dentro de lo que es el derecho. Control social, recuerden, seguridad jurídica y justicia. En el caso del control social justamente está esto que decíamos de esas conductas que queremos y esas conductas que no queremos. ¿Cierto? Conductas que queremos, conductas que no queremos. Esto nos lleva entonces a hablar de las funciones directas y las funciones indirectas. Respecto de las funciones directas, nos vamos a dar cuenta que son aquellas que básicamente buscan la aceptación o la obediencia de la población
y la aplicación finalmente de este derecho. Ojo, la obediencia, ¿ya? Entonces, las funciones directas primarias, por ejemplo, serán alentar o desalentar conductas. Ojo, alentar o desalentar conductas. Son conductas que quiero o conductas que no quiero. También buscarán de repente facilitar acuerdos entre particulares. Esto me lleva, por ejemplo, al derecho civil, al derecho mercantil o comercial, para facilitar que se realicen las transacciones o se dinamice la economía. También dentro de las funciones primarias está la de promover servicios y distribución de bienes, que es la función que cumple el Estado, ¿no es cierto? Al momento de construir de repente pistas, construir aeropuertos, construir colegios, construir hospitales, está cumpliendo justamente con esa función. Y otra función que cumple el derecho, en este caso, es la de resolver conductas, que termina siendo una obligación por parte del Estado. El Estado está obligado a resolver los conflictos, y entonces para eso crea un sistema que facilita la resolución de conflictos. En primer lugar, una forma más conocida es la del Poder Judicial, los juzgados, pero también existen otros mecanismos que son alternativos y que dentro del sistema normativo se han aceptado como mecanismos válidos para la resolución de conflictos. Estamos hablando del arbitraje, de la conciliación. Luego, las funciones directas de tipo secundario son aquellas que están relacionadas con la creación de normas. Son la creación de normas o organismos. Crear normas o crear organismos. En el caso de las funciones indirectas, esas, las que hemos visto son directas, ¿no? Reguladas específicamente a través de derecho. Pero también se pueden realizar funciones indirectas, que en este caso es a partir de la aplicación de un sistema normativo, es lo que indirectamente se busca realizar. Por ejemplo, inculcar valores. ¿Cómo lo haces? Lo puedo hacer a través del sistema educativo. La idea de ir inculcando valores. O establecer de repente algunas conductas que son deseables. Por ejemplo, está la de ceder el asiento, tal vez, a las personas que necesitan. Entonces, ¿cuál es una de las razones de esa norma? Básicamente, inculcar unos valores, ¿no es cierto? Que respetemos, ayudemos a las personas que necesitan ayuda, pero solo que lo he hecho a través de una reglamentación. Esa de repente es una función indirecta, o reforzar de repente la autoridad, o crear la idea de unidad nacional, etcétera, etcétera. Son formas también indirectas de crear. Entonces, ahí tienen otros ejemplos más, ¿no? Que tienen que ver con distribución de bienes, etcétera. El control social básicamente consiste en el control de las conductas de las personas. Y estas conductas, como decíamos, pueden ser las que desea la sociedad o pueden ser las conductas que no desea la sociedad. Entonces, frente a esto, por ejemplo, el control social me llevará a la idea de incentivar una conducta antes de que se realice. No, es una conducta que yo deseo, ¿no es cierto? Es una conducta que yo quiero. Y que en este caso, para que se pueda producir, yo necesito incentivarlo. ¿Y cómo incentivo? Ah, ya, yo te digo, ¿sabes qué? Si tú pagas tus impuestos, si tú te formalizas, vas a tener tal beneficio. O sea, tú te vas a formalizar. Si tú quieres formalizarte como empresa, entonces yo te voy a facilitar de que no te cueste los trámites para tu formalización, pero te formalizas. O sea, estoy incentivando una conducta antes de que se realice. Puedo también desincentivar. O sea, ¿por qué? Porque es una conducta que no quiero. Entonces, esta conducta es desincentivar para evitar que se produzca. Entonces, estoy hablando de prevención. Puedo prevenir, en este caso, o sea, buscar prevenir que se realice la conducta. Un mecanismo de previsión de conductas, por ejemplo, es la iluminación de zonas o la vigilancia por parte de la policía o por parte de Serenazgo, por ejemplo. ¿Por qué la policía hace sus rondas o por qué el Serenazgo hace sus rondas? Para evitar que se produzca una conducta que no quiero. Entonces, para prevenir. Lo que quiero es desincentivar una conducta que no quiero. También
podría hacer que se incentive una conducta que es la que se desee. En este caso voy a premiar una conducta que se ha realizado. Entonces, reducir, por ejemplo, la pena a un preso por buen comportamiento. Ya la conducta se ha producido. Entonces, lo que voy a hacer es premiar esa conducta. Y la de desincentivar conductas después de que se produzcan. En este caso, no sé, de repente la sanción por un homicidio. El otro concepto es seguridad jurídica. La idea de seguridad jurídica me lleva a lo siguiente, ¿ya? Al conocimiento de la norma. O sea, un aspecto importante de la seguridad jurídica es el conocimiento de la norma. ¿Y cómo garantizo el conocimiento de la norma? Que las normas, en principio, sean claras, que sean conocidas y que el Estado las cumpla y también las haga cumplir. Pero ¿cómo hacemos para que una norma sea conocida? Elemento importante, por lo tanto, será la publicidad. ¿Ya? La publicidad. Eso es lo que evita que, por ejemplo, algunos digan, yo no sabía que esto es delito. ¿Cierto? Pero basado en que se ha publicado la norma, entonces las personas no podrían justificarse en decir, yo no sabía que era delito. Se sobreentiende que a través de la publicidad, la persona se ha podido enterar de que su conducta era una conducta que podía ser sancionada. El decir que no sabía en realidad no lo va a salvar de finalmente que se le aplique la sanción. En la prescripción adquisitiva de dominio no hay seguridad jurídica. Claro que sí, porque la norma te dice en qué casos corresponde la prescripción adquisitiva de dominio. Es más, incluso hasta con jurisprudencia se ha establecido cuál es el mecanismo para la prescripción adquisitiva de dominio. Si se conoce, si se sabe, hay una reglamentación, por eso tú sabes en qué caso se aplica, cuáles son los requisitos. No es que no exista seguridad jurídica, sí la hay. ¿Ya? Entonces, es algo que también busca el derecho que exista seguridad. Y como les decía, la publicidad es un elemento fundamental para esto. Es más, para un proceso de prescripción adquisitiva, uno de los requisitos justamente es la publicidad. Y finalmente está el de la función de justicia. En este caso, la justicia termina siendo fin, principio y fin del derecho. Principio, en el sentido de que es el fundamento del derecho. Y fin, en el sentido de que es lo que siempre se busca realizar a través de las normas. Toda norma busca realizar la justicia, ya sea desde la concepción justnaturalista, desde la concepción justpositivista. Finalmente, siempre se busca la realización del concepto justicia. Y desde la concepción justpositivista, ¿cómo es que logra, o cómo es que sostiene de que la norma finalmente tiene como fin el de justicia? Porque dice que hay un mecanismo de su producción, su competencia en la producción, que es lo que garantiza que finalmente esa norma pueda tratar de realizar el fin justicia, o el valor justicia. Si lo contemplas desde la visión justnaturalista, es justo porque coincide con la naturaleza del ser humano. Y es un concepto que se entiende universal. Entonces, ya sea la concepción que ustedes vayan a considerar, la justicia es un principio, es principio en cuanto se corresponde a fundamento del derecho, y fin en el sentido de que a través de la norma se busca realizar la justicia. Perdón. Entonces, como hemos visto hasta ahora, existen diversos sistemas jurídicos, y esos sistemas jurídicos van a tener en común de repente la realización de estas funciones que hemos mencionado, la relación de esas funciones, control social, seguridad jurídica y la justicia como principio y valor. No importa cuál sea el sistema, vamos a ver que esos son elementos esenciales de las funciones que presenta el derecho. Ok, con eso vamos a terminar la sesión de hoy. Lo que quería es que adelantemos un poquito. No sé si me dan unos minutos
¿Les parece? Para qué es el producto académico número 2. Darles unas pautas nada más para que se vayan orientando. Algo que necesito que vayan trabajando, ¿ya? Para la entrega de su producto académico, lo que les solicitan es lo siguiente. Dice un análisis. ¿Qué quiere decir? Ojo, son tres cosas, ¿ah? A partir del análisis de la función, me dicen que haga tres cosas. No son dos, son tres cosas. Primero, un análisis de esta sentencia. ¿Qué tienes que hacer tú? Revisar la sentencia. Aquí ya la tengo. ¿Dónde está? Acá la tengo. Ya está la sentencia. Esta de acá. Entonces, primero, un análisis de la sentencia, donde tú evalúes o revises, por ejemplo, cuáles son las partes en el proceso, cuál es la materia que se está discutiendo, qué dice la parte demandante, qué dice la parte demandada, y cómo resuelve en este caso el Tribunal Constitucional, bajo qué fundamentos. ¿Ya? Eso es lo primero, el análisis de esa sentencia. Es la primera parte, ¿ya? Hacer un análisis. Entonces, ¿qué consideras para tu análisis? Los datos generales en principio, ¿no? El número expediente, el demandante, el demandado. Luego vas a ver cuál es la materia que se está discutiendo, qué dice la parte demandante, cuáles son sus fundamentos, qué dice la parte demandada, cuáles son sus fundamentos, qué resuelve el Tribunal Constitucional y basado en qué fundamentos. ¿Ya? Eso sería la primera parte, tu análisis. Segundo, me dice, elabora un cuadro sinóptico de las fuentes del derecho reguladas por la Constitución. Y dice modos de producción jurídica. Fíjate en esto, ¿ya? Dice fuentes de derecho reguladas por la Constitución, modos de elaboración jurídica. ¿Y eso de dónde lo saco? ¿Ya? ¿Eso de dónde lo saco? Si tú abres la jurisprudencia, revisa el índice y te vas a dar cuenta de esto. Aquí está. Te está diciendo que hagas un esquema, un cuadro sinóptico, que es un esquema visual, de esta parte, que es de 3.1.3. Ya, cuando yo vea 3.1.3, ahí termina. Acá termina. Y me está diciendo que de esto yo elabore un cuadro sinóptico. Ahí está. Y tienes la ventaja de que ya te ha dado el soporte. Entonces tienes casi el 80% del trabajo hecho. Solo falta completar algunos pequeños detalles nada más en tu cuadro sinóptico. Pero aquí está. ¿Se entiende esa parte? La tercera parte es explique, ojo, ahora te está pidiendo, ya no te está pidiendo que hagas un cuadro, te está pidiendo explica los principios de ordenamiento del sistema de fuentes. ¿De dónde saco? Nuevamente te vas a la misma jurisprudencia y acá dice, fíjate, principios de ordenación del sistema de fuentes. Tienes aquí la ventaja de que tienes todo esto acá. Entonces, utiliza de repente este índice, o esta parte del índice, como elemento base para tu explicación. ¿Ya? Ustedes han hecho el curso de comunicación efectiva y han trabajado justamente con un esquema similar a este. Entonces, lo que necesitan ustedes es agregarle la explicación por cada punto de este esquema que ustedes tienen y van a poder tener la explicación que le están pidiendo. Entonces, son tres cosas, ¿ya? Primero, un análisis de la sentencia. Segundo, un cuadro sinóptico. Ya está, ya les he mostrado sobre qué parte le está pidiendo. Le está pidiendo un cuadro sinóptico de esto. Su cuadro sinóptico, para ayudarlos un poco, lo que no debe exceder o lo que no debe extenderse es en que desarrolle párrafos enteros. Cuadro sinóptico es información precisa. Cuadro sinóptico ofrece información precisa. No he visto nunca un cuadro sinóptico. Ejemplos hay, ¿cierto? Aquí están. Ejemplos de cuadros sinópticos. Pues ustedes lo revisan, ahí está. ¿Cómo es un cuadro sinóptico? Ahí está. Otro acá tengo. ¿Ya? Para que tengan una idea. Si se dan cuenta, lo que predomina en estos cuadros sinópticos no es párrafos. ¿Ya? Es información así precisa. No son párrafos enteros, fíjense. No son párrafos íntegros, son información breve.
y le está pidiendo que ustedes elaboren un cuadro sinóptico de esta parte. Eso es lo que le está pidiendo. Luego, vamos a dejar. Me pide que explique, ojo, me dice explica. No me está diciendo en este caso que haga un cuadro o organizador visual, no. Me dice explica. Entonces, en este caso, para explicar tú necesitas construir oraciones y párrafos. En este caso, sí construimos oraciones y párrafos. En este caso, sí. Pero en el otro caso, haz un cuadro sinóptico como te está pidiendo. ¿Y sobre qué vas a explicar? Como te dije, sobre esta parte de la sentencia. Ahí lo tienes. Esto, explícamelo. ¿Qué son los principios de ordenación del sistema de fuentes? Háblame de la normatividad sistémica y de la coherencia normativa, qué principios regulan o resuelven las antinomias, el principio de jerarquía, el principio de competencia, luego te vas a la idea de plenitud jurídica, qué es la plenitud jurídica, las reglas de aseguramiento de la plenitud jurídica y la conexión jurídica de la plenitud jurídica. Todo eso me lo explicas. Será de repente una cara, un promedio. Listo, eso es lo que quería decirles por ahora. Entonces, por ahora lo que necesitan ustedes es empezar a revisar la sentencia y empiecen a hacer un poquito, un borrador, empiecen a hacer desde ahora un borrador de algunas partes del trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, el análisis, quiénes son las partes, cuál es la materia, qué dice una de las partes, qué dice la otra, y eso está de repente en la parte de la sección de vistos, y luego ya ven cuál ha sido el fundamento que ha tomado el tribunal, perdón, las partes y el tribunal, y cuál ha sido el razonamiento que ha seguido, cómo se ha fundamentado. Eso, por un promedio, debe ser de repente una cara también. Tienes una cara del análisis, la otra cara de tu cuadro sinóptico y tu tercera cara explicándome lo que son los principios de ordenación del sistema de normas. Y con eso has completado tu trabajo. Igual, recuerden, se sigue pidiendo lo mismo, los mismos criterios: capacidad de análisis de respuestas, capacidad de argumentación, uso de reglas ortográficas y cita y referenciación. Son los mismos aspectos que se están evaluando. Entonces, esa partecita no ha cambiado, sigue siendo el mismo instrumento para la presentación de su trabajo. No sé si tienen alguna consulta, tal vez. Elmer, te escucho. Sí, profe, bueno, dentro de la unidad 2 hay un enlace que nos pone para leer el capítulo 5 de la 4 de la legislación como fuente del derecho. Pero cuando hago clic en ese enlace sale error de página. ¿Dónde podría ubicar esta otra, por otro enlace? A ver, aquí está, esa es la unidad 2. ¿Me dices cuál es, por favor, para si no revisarlo? Sí, profe, más abajo, más abajo. A ver, tú me dices. Más abajo, Ya profe. dices, No. foro, ahí, ya tienen el foro. Ahí, profe, ahí dice, dice en el siguiente enlace, Capítulo, en la el, en el lengua, enlace, procedimiento de la en ejecución legislativa. en la frase siguiente enlace está el enlace, pero no llega. Ahí. Ya, lo voy a revisar y lo termino de implementar. Y gracias por haberme dicho ver esto. Ya, lo reviso y Gracias, profe. ya, Gracias. lo voy a ligar. Ya, gracias por haberme visto. Justo también estaba viendo, pero no me había percatado de ese detalle. Ok, listo. Por favor, les pido, avancen con lo que les he pedido. Dense una hora en todos los días, una horita en la tarde de repente, en la tarde-noche de repente, una horita, lo van avanzando. Entonces, para la próxima semana de repente ya tenemos algo que presentar y lo podemos revisar. Sí, justo ahora yo los fines de semana, se vence el día miércoles y jueves y viernes yo tengo fútbol. Hoy he empezado a las 7 de la mañana y miren, acá estoy terminando mis clases. Solo he tenido tiempo para almorzar nada más. Y ya el fin de semana, les pido que esperen, ya lo voy a tener listo para que ustedes puedan ver sus notas. Listo. Marita, te escucho. Doctor, buenas noches. Doctor, disculpe, no sé si podríamos participar de las clases, tutoría, para poder hacer Eh,
Ya, envíen un correo para considerarte en la tutoría, porque si la próxima semana se van a programar tutorías. La semana pasada igual se programó con... Ayúdame por favor, envíame un correíto y ya con eso yo te programo, te considero para las tutorías. Ok, doctor, gracias. Gracias, muy amables, cuídense mucho, nos Gracias, vemos. profe. Buenas noches. Buenas noches a todos, que tengan un buen fin de semana.